Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar comentando un par de cosas hoy. Una curiosidad lo primero, que es esta. Se han quemado 107 Bitcoin por un valor aproximado de 8,5 millones de dólares. Además pone misteriosa quema de Bitcoin, destruye 107 Bitcoins con un valor de 8,5 millones. Una entidad desconocida quemó estos Bitcoin tras tenerlos 12 años. O sea, los compraron súper baratos en 600 y resulta que ahora van y los queman. ¿Cómo se queman Bitcoin? Pues hay una dirección que se creó expresamente para quemar Bitcoins que empezaba con el 1111 y ahí es donde se mandan Bitcoins para quemarlos. Se ha utilizado esa dirección varias veces como, bueno, hay gente que quema simbólicamente pequeñas cantidades para decir, bueno, pues reduzco la oferta de Bitcoin, ¿no? Simbólicamente. De hecho, hay 807 Bitcoin en esa dirección, pero son inutilizables, es decir, ya esos Bitcoin no se pueden volver a utilizar nunca más. Entonces, bueno, pues como digo, se han quemado estos 107 Bitcoin y no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado porque es una cosa rara. Nadie esperaría que se quemasen Bitcoin con un beneficio tan grande sin ningún motivo, ¿no? Entonces hay varias especulaciones de qué es lo que ha podido llegar a pasar. Una de ellas es la que más me cuadra a mí, que puede ser que la quema podría haber sido una transferencia errónea realizada por un agente de inteligencia artificial que transfirió las monedas a la dirección equivocada. Porque es que si no, voluntariamente, difícilmente mandas tú a una dirección que sabes que luego no lo vas a poder recuperar y además que es una dirección concreta que tienes que copiar y pegar, o sea, y tienes que saber cuál es la dirección esa exactamente de quema, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las teorías y es la que yo más me creo, porque hay otras teorías que dicen, no, para hacer una pérdida fiscal. Una pérdida fiscal, pues, hombre, no sé, no lo sé, la verdad, no me parece muy lógico. Otro dice que puede haber sido pues porque alguien la han secuestrado y la han mandado a esa dirección para que no se los quiten, pero también lo veo un poco absurdo porque si te han secuestrado y haces eso, pues la cosa puede acabar muy mal, ¿no? Pero bueno, que, que lo que más me cuadra es esto, que una inteligencia artificial se haya equivocado, así que mucho cuidado también con utilizar eso, agentes de inteligencia artificial, porque tampoco eh, son perfectos y te pueden hacer esto, ¿no? Y bueno, es un fastidio enorme, ¿no? Pero bueno, era curiosidad, simplemente para que sepáis que hay una cuenta de Bitcoin a la que se mandan Bitcoin y automáticamente esa cuenta ya se queda inutilizada y no los puede utilizar nadie, ¿vale? O sea, se pueden quemar esos Bitcoin ahí. ¿Qué más? Esto era la curiosidad. Ahora vamos con un comentario de cómo está la situación. Aquí nos dice Bitcoin cae a 73.000 y liquidaciones surgen a 1.000 millones de dólares tras ataque de Estados Unidos a Irán. O sea, parece ser que ha habido alguna escaramuza por ahí y le achacan a eso la caída. Para mí no tiene nada que ver. La bolsa está en máximos. O sea, si el ataque este, que ha debido ser nada, puntual en un sitio concreto de Estados Unidos, hubiera provocado miedo en el mercado, el SP 500 no, y el Nasdaq no hubieran marcado un máximo histórico ayer. A ver, eh, Bitcoin es un activo de riesgo, pero los mercados, las bolsas y las acciones también son activos de riesgo. O sea que es absurdo decir que porque hubo una escaramuza allí en el estrecho de Hormuz y continúa la guerra, es decir, no se para un poco las negociaciones, por eso cae Bitcoin. No. A ver, Bitcoin se ha comportado bien desde que empezó la guerra hasta hace bien poco. Ha estado subiendo. Es el único activo que casi prácticamente no ha estado en negativo desde que empezó la guerra. Y resulta que ahora me dices que porque tienen un par de bombas a un sitio concreto que no es la guerra. O sea, que no están ahí en pleno. No están lanzando miles de misiles, ¿vale? Que es pues eso, algo estratégico puntual seguramente para llamar un poco la atención y decir, oye, vamos a negociar que si no, tal. Solo por eso me dices ahora que va a caer Bitcoin. No tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? O sea que el artículo
Y los comentarios que está viendo de que está cayendo Bitcoin por eso, no, son absurdos, no tienen sentido. Bitcoin no sé por qué está cayendo, pero no está cayendo porque ayer, concretamente, Estados Unidos lanzase un par de misiles a alguna base que tenga por ahí Irán en el estrecho de Hormuz. Porque si no estaría cayendo la bolsa también, no en máximos. La bolsa está en máximos. Tenemos la bolsa aquí en máximos y no ha caído nada. Este es el SP 500 y este es el Nasdaq. Si hubiese habido miedo en el mercado por reanudación de la guerra o lo que sea, estaría cayendo todo esto estrepitosamente y el petróleo no estaría en 92,68. El petróleo, recordad que estaba en 110 hace un par de semanas cuando estábamos en negociaciones. No había guerra. Y resulta que ayer tiran un pequeño misil, o dos, o tres, o los que fueran, a alguna base concreta y el petróleo prácticamente se queda ahí, en el mismo sitio. Y me dicen en ese artículo que hay miedo en el mercado porque se reanuda la guerra y por eso cae Bitcoin. No tiene ni pies ni cabeza. Bitcoin no sé por qué cae, pero hay debilidad en Bitcoin que no se ve en el resto del mercado y que no se puede atribuir a ningún ataque de ningún tipo porque estaría subiendo el petróleo hasta 104 si el mercado tuviese miedo de verdad. Entonces, hay algo en Bitcoin que no está bien estos últimos días. Hay algo que está haciendo que no haya demanda suficiente. ¿Vale? Veremos a ver si le damos la vuelta, pero de momento es lo que hay. Tenemos esa situación. Entonces, gráfico semanal, vela semanal va muy mal de momento. Tenemos tiempo de remontar, pero de momento va muy mal. Vela diaria, hoy rebotamos un poco. Por lo menos nos hemos apoyado en el último soporte que teníamos, que era este, de 72.750 aproximadamente. Esta zona de aquí, bueno, un poquito más bajo, 72.600. Nos hemos apoyado ahí, que era el mínimo de esta consolidación que decíamos, bueno, puede caer a 74.900 y como mucho a estas velas del 4 o 5 de marzo. Pues haya caído, pero ha caído en una situación, como digo, no adecuada. La situación adecuada para caer a ese punto era con una corrección de la bolsa del 7%, 5%, no sé. ¿Vale? Para caer ahí y luego rebotar con la bolsa. Pero es que la bolsa no ha caído. Entonces hemos caído hasta el mínimo posible para la consolidación de este suelo sin que haya caído la bolsa. Entonces lo que necesitamos ahora es justo lo contrario. Empezar a subir como locos sin que la bolsa suba, porque si no, estamos fastidiados. Porque cuando la bolsa caiga, si nos pilla aquí abajo, la cosa se puede poner fea. ¿Vale? Entonces ahora lo que necesitamos en los próximos días es salir hacia la zona de 78.738. Si no lo conseguimos, mal asunto. Porque hay algo, no sabemos qué, que está haciendo que nos comportemos peor. Y lo malo es cuando pasan estas situaciones, porque cuando las situaciones están dentro de un contexto y el contexto rima, es decir, imaginaos que estos últimos días hubiera estado cayendo la bolsa y estuviésemos a un 5%, 6% de los máximos, entonces todo rima, todo dices, bueno, perfecto, no pasa nada, ha caído la bolsa, hemos corregido, normal, a bajar apoyo en el soporte y tal, y ahora cuando rebote la bolsa, rebotamos. Eso sería un comportamiento normal y estaríamos tranquilos. Lo que no podemos estar tranquilos ahora es con este comportamiento anormal de estas últimas semanas. No podemos estar tranquilos hasta que volvamos a un comportamiento normal y hasta que recuperemos este desvío que hemos tenido del resto del mercado. Del resto del mercado en general, porque no somos el único activo que nos hemos comportado tan mal. ¿Vale? Pero bueno, hoy está empezando a rebotar. Vamos a ver en el gráfico horario, parece que quiere empezar a arrancar. Y si supera los 73.850 a cierre de vela horaria, pues empezaremos a rebotar al menos hasta los 74.900. Pero ya digo, no es una garantía. O sea, tenemos que salir mucho de esta zona, muy hacia arriba, para que si luego viene una corrección en la bolsa tengamos margen de maniobra, ¿no? Por lo menos hasta los 78.738. Vamos a ver, en principio, ¿no? Pero bueno, sin más, ahí tenemos las líneas bajistas también de referencia para saber dónde están los puntos en los que podría cambiar la situación, porque claro, cualquier ruptura, sobre todo de la línea azul,
Sí que provocaría seguramente un movimiento alcista muy fuerte en Bitcoin, si rompe esa línea azul, y ahí sí que podría desmarcarse un poco hacia arriba de las bolsas, pero estamos muy lejos de la línea azul. Ese es el problema. Si estaríamos cerca, pues sí, en cualquier momento rompes esa línea y técnicamente provoca un movimiento, una entrada de dinero ahí por técnico, que podría llevarnos a un movimiento de desmarque con el resto de mercados y subir mucho más que lo que hace la bolsa. Pero es que estamos lejísimos de esos niveles de resistencia de 78.738. Por lo tanto, esta fase de este precio que estamos ahora hasta ir a 78.738, ¿cómo la vamos a hacer si están las bolsas en máximos? No lo sé. No lo sé cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos hacerlo si queremos salir de este atolladero en el que nos hemos metido solitos, ¿vale? Con esta caída absurda que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la guerra, nada que ver con lo que está pasando en los mercados, nada que ver con nada, ¿vale? Yo no sé si será el miedo a los ordenadores cuánticos, no lo sé, no sé qué será, pero o el desenfoque que hay hacia otros mercados, hacia de inteligencia artificial o lo que sea, pero hay algo que no está funcionando bien en la oferta y demanda de Bitcoin. Hay debilidad ahora mismo, igual que había fortaleza como notábamos aquí en la zona de los 67.000 cuando empezó la guerra, que decíamos, aquí hay fortaleza, aquí no cae. Aquí se está demostrando que está entrando dinero, que no lo dejan caer, que en cualquier momento va a recuperar. Aquí es al contrario. Aquí se está notando que hay debilidad, bueno, ya lo venimos avisando varios días, que no entra dinero, que el mercado se comporta mal con respecto al resto de mercados. Así, aquí es justo lo contrario. Puede llegar un punto en el que volvamos otra vez a la situación que estábamos aquí y que digamos, ahora sí, ahora parece que ya no cae de esa zona, que empieza otra vez a entrar dinero. Puede que vuelva a ese punto, pero de momento estamos en justo lo contrario. ¿Vale? Dominancia de Bitcoin. Bueno, pues en 60,24 se estabiliza un poquito después de un pequeño retroceso. Vamos a ver qué están haciendo las altcoins en general. AAVE recupera un poco, pero fijaros que ayer hizo un nuevo mínimo con respecto a Bitcoin. Cardano no ha perdido los mínimos anteriores y rebota, pero rebota muy flojo. También están las altcoins muy débiles. Sube un 0,26% BGB, que es de las que mejor aspecto tiene porque ha logrado hacer un suelo, aunque no termina de arrancar con fuerza. También BNB ha recuperado en los últimos días. Yo creo que es BNB la que ha hecho que baje un poquito la dominancia de Bitcoin con estas subidas que tuvo el día 25, 26 y 27 sobre todo. Ethereum, vamos a ver dónde está. Aquí, 0,28% abajo. Intentó ayer ponerse por encima de la línea. Hoy está también intentándolo, pero fijaros que no es una ruptura limpia. Cuando pasas una línea tan bajista con tanta inclinación simplemente porque pasa el tiempo, porque no es que esté rompiendo el precio de la línea, sino que es la línea la que está bajando por debajo del precio realmente, pues es una ruptura muy débil. Nos quiere decir que el mercado no tiene nada de fuerza en este caso, ¿no? ¿Qué más? Solana repitiendo, tampoco termina de arrancar, aunque parece con mejor pinta. Estos últimos días ha subido un poquito y si supera esta zona de los 11.255, pues arrancará otra vez. Luego tenemos a Tron que baja un 3,33%, 2 días seguidos de bajada después de tocar en el techo. Posiblemente se acerque a la línea de tendencia, esta línea azul, aunque ya veis que se ha comportado bien últimamente. XRP sube un 0,34%, ha subido ayer bastante. Como veis también rebota en los mínimos, gráfico parecido que el de Cardano, aunque rebota más que Cardano en este punto. Y caída de Zcash, que bueno, ha corregido un poquito el movimiento alcista que llevaba estos días. Ya hemos dicho que la especulación que lleva por el tema de los ordenadores cuánticos es un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito absurda, porque al final, como digo, todas las blockchain harán algo contra los ordenadores cuánticos porque si no, al final, pues ya sabes que te van a hackear. Entonces no se van a quedar esperando a que les hackeen. En cuanto haya una solución fácil, lo implementarán. Y las altcoins lo tienen fácil, porque hay un dueño, hay una fundación, alguien que decide y dice, hay que hacerlo esto, y se hace. Bitcoin es el que lo tiene más difícil de todos porque se tiene que poner de acuerdo en qué hacemos con las direcciones que pueden ser hackeables.
les dejamos que las hackeen, lo cual es un problema porque luego saldría un montón de oferta al mercado de gente que no le interesa Bitcoin, pero que simplemente quiere sacar una rentabilidad de algo que está ahí estancado porque alguien ha perdido sus llaves privadas o porque no utiliza sus billeteras o porque no las actualiza por lo que sea, o esas monedas se bloquean de alguna forma en la cadena nueva para que nadie pueda hackearlas sin demostrar realmente que es el dueño de esas monedas. No se sabe qué hacer. Se necesita consenso y ese es el único problema que tiene Bitcoin realmente, porque se puede hacer algo ya post-cuántico. Muchas altcoins ya están, como digo, empezando a hacer. Y difícil no debe ser, solamente lo difícil para Bitcoin es ponerse de acuerdo. Entonces, yo no sé si será eso lo que está pasando. Yo no sé si es que Bitcoin también estará así porque hay el hard fork que dijimos en agosto y la gente tiene miedo de qué pueda pasar con eso. No lo sé. El caso es que hay un comportamiento ahora, pues eso que no es el correcto, no es el que debería ser. Y nada, tenemos que pasar por eso como hemos pasado por otras cosas. Lo que pasa que ya se van acumulando tanto los... no sé cómo decirlo. Las circunstancias que por una razón o por otra no dejan que el activo se desarrolle como se debería desarrollar, que al final, a pesar de que nosotros mantenemos unos objetivos moderados con respecto a lo que se dice por ahí, que ya sabéis que hay gente que sigue diciendo, bueno, vamos a llegar a 2030 a 1 millón o 1,5 millones, no sé qué, bueno, absurdos objetivos, ¿no? Y siguen diciéndolos. Nosotros tenemos unos objetivos más moderados, como digo, y aún así, incluso me da la sensación de que estamos también con objetivos más altos de lo que finalmente alcanzaremos. O sea que, em, nada, necesitamos mucha paciencia, estamos en una fase en la que se va a necesitar mucha paciencia. Creo que hasta agosto, septiembre no veremos un poco la luz al final del túnel. Entonces, fijaros, todavía estamos acabando mayo, junio, julio, agosto, incluso septiembre. 3 meses, 4 meses todavía para ver el final del túnel. Todo lo que sea consumir tiempo por encima de la zona de los 75.000 es positivo. Mientras no nos vayamos para abajo, está bien. Aunque nos estanquemos, me da igual, aunque estemos ahí 2 meses, pero si estamos entre la zona de 75, 80, todo eso me lo tomaré como algo positivo. Cuanto más tiempo pase y estemos más tiempo en esta zona, eh, mucho mejor para que, bueno, esos fantasmas que hay de que tiene que caer más a 40.000 o no sé qué, vayan desapareciendo también, porque eso también yo creo que pesa en el mercado. Los pequeños inversores no, aparte de estar fuera porque están en otros asuntos, como digo, en inteligencia artificial o en otras cosas, los que pudiesen realmente decir, bueno, voy a interesarme otra vez por las criptomonedas, voy a interesarme otra vez por Bitcoin, tal, creo que hasta que no pase esas fechas que todo el mundo piensa que tiene que caer porque hay un ciclo, etcétera, pues no se darán cuenta de que no hay ya ese ciclo. Y también eso pues puede estar pesando en que no se atrevan a entrar con más decisión. Entonces, si llegan esas fechas y el mercado no ha caído, la gente empezará a decir, no hay tal ciclo y empezará igual a apostar ya otra vez por Bitcoin al alza, no lo sé. Entonces, bueno, vamos a ver si pasan esos meses. Ya digo, van a ser un poquito duros seguramente. Tendremos momentos un poco críticos, pero espero que en algún momento seamos capaces de darle la vuelta a la situación y de repente Bitcoin, por algún motivo, por lo que sea, vuelva a mostrar la fortaleza que tenía cuando empezó la guerra de Irán, de Irak, perdón. De Irán, sí, perdón, de Irán. Cuando empezó la guerra con Irán, que empezó a mostrar fortaleza, ¿no? Que empezó a mostrar que había zona de demanda en esa zona y que, bueno, que el precio no iba a caer más, ¿no? Pues a ver si en algún momento también lo empezamos a mostrar ahora, por lo que sea, porque en aquel momento también fue inesperado. Empezó la guerra y parecía que todo se iba para abajo y de repente vimos a Bitcoin fuerte, ¿no? Pues lo mismo ahora, pues en cualquier momento también cambia la situación y volvemos a ver entrada fuerte y que no lo dejan caer, no lo sé. Al final, como digo, cuando se comporta diferente que el resto del mercado y se sale de la norma y se sale del contexto, son los peores momentos para un análisis, porque no es lo que debería estar haciendo. Entonces,
¿Cómo sabes qué es lo que va a hacer a posteriori? Si no sabemos si va a relacionarse con la bolsa o no. ¿Va a desmarcarse al alza en algún momento para recuperar esto? No lo va a hacer. Si no lo hace, nos vamos para abajo. Si lo hace, recuperamos y volvemos a coger la confianza y quizás nos vamos más para arriba. No lo sabemos. Tenemos que esperar un poco, unas semanas o meses incluso, y ver dónde nos encontramos, pues eso, para agosto, que yo creo que va a ser clave con ese Hartford, con ese acercamiento a la fecha en que en teoría algunos decían que iba a caer a los mínimos de 40.000 o menos. Creo que necesitamos acercarnos a esa fecha y seguir por esta zona para que la gente empiece a darse cuenta que, bueno, que es un buen precio ya, que no va a caer más y que debería empezar a subir y debería empezar a comportarse mejor que el resto de mercados, porque, bueno, pues como digo, está demasiado, demasiado castigado. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.